Otra de las cosas y de las urgencias que nosotros debemos saber manejar con respecto a lo que es la endocrinología son las crisis o las tormentas tiroideas. La tormenta tiroidea es una emergencia clínica, bien, tiene un elevado riesgo de mortalidad y se va a caracterizar principalmente por irritabilidad, delirium o coma en algunos casos, fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca, vómitos y diarrea. Por lo tanto, el primer paso en el tratamiento, además del reconocimiento, es asegurar las medidas de soporte, o sea que al paciente inmediatamente le vamos a colocar una vía periférica con solución fisiológica. Y luego vamos a aliviar esta tirotoxicosis. ¿Y qué vamos a utilizar? Lo que van a ser bloqueantes antitiroideos y también contrastes yodados. Vamos a utilizar lo que son los betas bloqueantes y la dexametasona. También podemos utilizar lo que es el propiltiuracilo y el metimazol. Eso básicamente en la crisis o la tormenta tiroidea. Otra patología que tenemos es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es aquella situación que resulta de la falta de los efectos de la hormona tiroidea en los tejidos del organismo. Bien, principalmente tenemos que el hipotiroidismo puede manifestarse en la vida adulta o como una enfermedad, como una patología congénita. Cuando se trata de una patología congénita vamos a hablar de lo que es el cretinismo. Por eso en los niños nosotros apenas nace vamos a hacer el famoso test del talón para medir la TSH y en el caso de que tenga un déficit de TSH o un déficit de hormonas tiroideas poder corregirlo a tiempo. La etiología del hipotiroidismo vamos a tener que puede ser un hipotiroidismo primario, cuando la causa está básicamente en la glándula, o hipofisario e hipotalámico, o también denominado secundario. Las causas primarias de hipotiroidismo es el déficit de yodo, la tiroiditis de Hashimoto, algún paso trasplacentario de los anticuerpos bloqueantes de TSH, eso en el caso del cretinismo, las etiologías que son post-radioterapia, cervical por una cuestión de destrucción de la glándula tiroides, postquirúrgico como iatrogenia. Por ejemplo, tenemos un paciente hipertiroideo con un nódulo hiperfuncionante, extraemos el nódulo y ahí extraemos demasiada glándula tiroides que llevamos al paciente al otro extremo. También puede ser por una ingesta excesiva de yodo, una tiroiditis, una hipoplasia tiroidea, déficit congénito de la biosíntesis de las hormonas tiroideas o los fármacos como es el litio, los antitiroideos, el metimazol, la amiodarona y los inhibidores de las tirosinasas. A nivel hipofisario o hipotalámico, las causas van a ser el hipopituitarismo, ya sea porque es un hipopituitarismo congénito, por la presencia de algún adenoma hipofisario, alguna cirugía o alguna radioterapia, por ejemplo, para tratar un prolactinoma. Bien, en lo que tratamos el prolactinoma terminamos reduciendo la glándula completa. Enfermedades infiltrativas como pueden ser las leucemias, los mielomas, etc. La clínica vamos a diferenciar dos, entre lo que es el cretinismo o el hipotiroidismo congénito y el hipotiroidismo del adulto. El hipotiroidismo congénito es el que se da a aquellos en recién nacidos y se va a manifestar por la persistencia de la ictericia fisiológica, un llanto ronco, estreñimiento, somnolencia, problemas de alimentación. Vamos a ver también que los niños a medida que van creciendo presentan talla baja, una lengua prominente, una nariz chata y de base ancha, escasez de vello, separación de los ojos. Pueden tener un abdomen prominente y retraso en la edad ósea, en el desarrollo mental y en la dentición. La importancia de reconocer el cretinismo o el hipotiroidismo congénito radica en que si nosotros antes de los 5 años aplicamos un tratamiento con hormonas tiroideas adecuadas, el niño tiene un crecimiento totalmente normal. De lo contrario, pasando los 5 años, ya el daño es irreversible. La clínica en los pacientes adultos va a cursar con todo lo que implique una disminución del metabolismo, por lo tanto, todo lo contrario a el hipertiroidismo. El paciente va a tener bradisiquia, puede cursar con pérdida de memoria, una macroglosia, intolerancia al frío, metrorragias, estreñimiento, el síndrome del túnel carpiano. Recuerden la maniobra de Fallen, que con eso nosotros cuando teníamos un paciente, por ejemplo, obeso, con alguna clínica hipotiroidea, hacíamos la maniobra de Fallen y ahí evidenciamos síndrome del túnel carpiano, hipotiroidismo.
Presenta una piel seca, áspera, amarilla, presenta debilidad y espasticidad a nivel muscular y el aumento de peso, lógicamente porque el paciente tiene un metabolismo reducido y el paciente va a llegar a la consulta, a la mujer principalmente, diciendo que está a dieta pero que sube de peso. Va a referir el cansancio, que duerme mucho, pero es como, doctor, no como nada y sin embargo sigo aumentando de peso. Cuando el hipotiroidismo no está bien tratado y evoluciona, puede cursar con lo que es el famoso mixedema. El paciente está cursando con anemia, con palidez, con frialdad de la piel, ¿sí? Y esto a su vez puede llevar a otra urgencia que es el coma mixedematoso. Es cuando el paciente no se ha tratado adecuadamente, cuando deja de forma brusca el tratamiento y va a terminar cursando un cuadro con estupor e hipotermia que en muchos casos puede ser mortal. Los factores desencadenantes de este coma mixedematoso pueden ser las bajas temperaturas, el consumo de psicofármacos como las benzodiazepinas, una sepsis respiratoria, una neumonía complicada, una urosepsis, alguna cirugía en un paciente con hipotiroidismo no tratado, o, como dijimos al principio, en aquellos pacientes que suspenden bruscamente la medicación. El diagnóstico, otra vez, primero la clínica es soberana, si nosotros lo sospechamos por la clínica, solicitamos TSH, T3 y T4 libre, y aquí es donde viene el verdadero problema cuando nosotros debemos diferenciar entre si es primario, secundario o no. En el hipotiroidismo primario, ¿qué vamos a tener? Aumento de la TSH, lógicamente porque es la que está mandando la señal a la hormona, a la glándula tiroidea, pero vamos a tener una T4 baja. ¿Qué pasa con esto? Como la T4 está baja, no se produce el feedback. Entonces la TSH, ¿qué dice? No están produciendo T4, necesito liberar más TSH. Aumenta la TSH, T4 libre baja, tenemos un hipotiroidismo primario. El problema está en la glándula tiroides. Si tenemos que la TSH está baja, que la TSH está elevada, pero la T4 está normal, lo que tenemos es un hipotiroidismo subclínico. La TSH siempre en el hipotiroidismo está aumentada. Si el hipotiroidismo es central, y aquí es donde cambia, la TSH va a estar baja. Y la T4 también va a estar baja. Bien, si no hay TSH, no hay T4. Eso ya nos está hablando de un hipotiroidismo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Determinar los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, los anti-TPO y los antitiroglobulina, para ver y diferenciar el origen y el por qué este hipotiroidismo. Y este cuadrito es lo más fácil que tenemos para estudiar cuando es hiper o hipotiroidismo. Si tenemos un hipotiroidismo subclínico, ¿cómo vamos a tener la TSH? Alta, pero T4 y T3 normales. En un hipotiroidismo primario, TSH alta, T4 y T3 bajas. Y si el hipotiroidismo es central, la TSH puede estar normal o baja, pero T4 y T3 van a estar bajas. Entonces, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. Cuando tenemos un hipertiroidismo, ¿qué vamos a tener con la TSH? Va a estar baja. Si es subclínico, la TSH va a estar baja, mientras que T4 y T3 van a estar normales. ¿Por qué? Porque me están inhibiendo el eje. Cuando es un hipertiroidismo primario, ¿qué vamos a encontrar? Que la TSH está baja, pero la T4 y la T3 están altas. Hay una superproducción de hormonas tiroideas, el problema se encuentra a nivel de la glándula, me inhibe al nivel de la glándula tiroidea, me inhibe el eje hipotálamo hipófiso tiroides y vamos a tener una TSH baja. Y cuando tenemos una tirotoxicosis por T3 exógena, o sea, una tirotoxicosis facticia, TSH baja, T4 baja y la T3 alta. Y el hipertiroidismo central es cuando tenemos la TSH normal o alta, pero T4 y T3 altas también. El tratamiento en lo que es el hipotiroidismo es la levotiroxina y la liotironina. Lo que más se utiliza, levotiroxina. La dosis necesaria para mantener un estado eutiroideo suele ser de 1,7 microunidades por kilo por día. Por eso ustedes van a ver que muchas veces los pacientes hipotiroideos son tratados con 112.
Bien, 112 microunidades de levotiroxina, 125, 100. La dosis diaria inicial suele ser 50 microunidades por día, excepto que exista alguna cardiopatía, donde vamos a empezar por la mitad. El caso del coma mixedematoso, que hemos dicho que era una emergencia también, requiere un tratamiento inmediato. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a administrar la levotiroxina de forma intravenosa para que sea más rápido. Y además vamos a administrar hidrocortisona. La hidrocortisona, ustedes recuerdan que es un corticoide de acción rápida. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evitamos que se desencadene una crisis suprarrenal, que ya vamos a ver. Eso, todo lo anterior, en cuanto a lo que es hormonas tiroideas, glándula tiroides. Ahora tenemos otro problema nosotros, otra glándula, que es la glándula suprarrenal. Y ahí vamos a distinguir lo que van a ser las insuficiencias suprarrenales o los excesos de función de la glándula suprarrenal. Entre esos excesos que vamos a tener el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas que aparecen tras una excesiva exposición a los corticoides, ya sea por un exceso de producción de glucocorticoides de la corteza suprarrenal, por ejemplo un Cushing endógeno, o la administración mantenida de los glucocorticoides, el Cushing exógeno. Recuerdan que el tratamiento de asma incluía los corticoides y siempre dijimos que cuando evaluábamos al paciente teníamos que ver los beneficios y los riesgos o los contras de usar corticoides. Bueno, si yo tengo un paciente al que le administro corticoides de forma excesiva y mantenida, es muy probable que terminemos desencadenando un síndrome de Cushing. Como habíamos distinguido dos síndromes de Cushing, uno exógeno o uno endógeno, vamos a distinguir también sus etiologías. El Cushing exógeno es la administración exógena de los esteroides, por ejemplo, los pacientes que quieren marcar músculo, todo eso que consumen esteroides, puede ser una causa de síndrome de Cushing. También el exceso de utilización de la hidrocortisona, de la betametasona, de la dexametasona. Y por otro lado, el que nos interesa es el Cushing endógeno, que en el Cushing endógeno vamos a distinguir a su vez tres trastornos, porque también tenemos un eje, el eje hipofisario, suprarrenal, o sea, hipófisis, glándula suprarrenal o supraadrenal, y por otro lado vamos a tener la secreción de Cushing ectópico. Las dos primeras me hacen referencia a lo que va a ser el eje, mientras que el ectópico suele ser de síndromes paraneoplásicos. El síndrome de Cushing hipofisario o la enfermedad de Cushing, distinguimos enfermedad de Cushing, suele ser causado por un tumor hipofisario, generalmente un microadenoma. Este microadenoma produce exceso de la hormona ACTH, la ACTH actúa a nivel de la corteza suprarrenal, produciendo una liberación de los glucocorticoides. Por otro lado, podemos tener lo que es el síndrome de Cushing puro, que es de causa suprarrenal, causado principalmente por un tumor suprarrenal, un adenoma, un carcinoma, o también por una hiperplasia nodular suprarrenal. ¿Qué va a pasar acá? El nivel de ACTH va a estar suprimido. ¿Y por qué? Porque como la glándula está produciendo el corticoide, inhibe el eje, entonces la ACTH no se libera porque la ACTH no tiene que estimular a la glándula suprarrenal. Por lo tanto, no es necesario que tengamos ACTH. A diferencia de la enfermedad de Cushing, donde aumenta el ACTH, actúa a nivel de la glándula suprarrenal y libera los glucocorticoides. Y por otro lado, tenemos el síndrome de Cushing ectópico, que este surge de la producción autónoma de ACTH o de la corticotrofina a partir de enfermedades tumorales extrahipofisarias. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos de pulmón o el cáncer de células pequeñas. ¿Y qué va a tener? El ACTH elevado. Ustedes recuerden que un poquito de embriología. La glándula suprarrenal, como tiene una corteza y una médula, la corteza de la suprarrenal deriva del neuroectodermo. Por lo tanto, todos los tumores neuroendocrinos, ya sea de pulmón, de tubo digestivo, etc., van a tener su repercusión a nivel de la corteza suprarrenal. Bien, porque tienen el mismo origen embriológico y poseen los mismos receptores. Por lo tanto, me puede dar la secreción de un síndrome de Cushing ectópico.
La clínica del Cushing es la clínica que nosotros hemos visto en patología, en clínica, etc. La famosa cara de luna llena, jiba de búfalo, ¿sí? Y las estrías rojo-vinosas en el abdomen y la obesidad central. El paciente va a cursar con una ganancia de peso, puede cursar con irregularidades menstruales, hirsutismo, alteraciones psiquiátricas, la plétora facial, la fascia de luna llena que ya dijimos, cursar con edemas en miembros inferiores, con hiperpigmentación. Los glucocorticoides justamente son sustancias o son hormonas diabetógenas, ¿bien? Hiperglucemiantes. Por lo tanto, el paciente va a cursar con una hiperglucemia, va a cursar con una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y esta hiperpigmentación de la que hablamos es la acantosis nigricans. Va a cursar además con osteoporosis y nefrolitiasis. El diagnóstico de Cushing es el mismo que usamos del Argente, del librito de clínica de cuarto, porque nosotros aquí lo que vamos a hacer es dividirlo en dos. Primero, certificar o evidenciar la existencia del síndrome de Cushing, o sea, vamos a poner en evidencia que existe un hipercortisolismo. Y segundo, lo que vamos a hacer es la etiología, o sea, de dónde viene este hipercortisolismo, de la glándula suprarrenal, de la glándula hipófisis o es un o sea, es un exceso de glucocorticoide, un hipercortisolismo ectópico. Lo que podemos utilizar es la cortisoluria o el CLU de 24 horas. Bien, en este caso lo que se debe hacer es obtener dos muestras en días diferentes. Se considera positiva cuando los niveles exceden 3 veces los rangos de normalidad. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 400 microgramos por día de cortisol, decimos, listo, este paciente tiene un hipercortisolismo. Otro de los test que se pueden utilizar es la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona o test de Nugent. Y también se utilizaba la prueba larga o test de Lidle. ¿Qué vamos a hacer? Se hace una supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. El paciente entre las 11 y las 12 de la noche le vamos a administrar 1 miligramo de dexametasona y a las 8 de la mañana vamos a determinar el cortisol plasmático. Si nosotros tenemos un exceso de cortisol, la prueba es positiva porque la dexametasona debería inhibirlo. ¿Bien? Entonces, si tenemos cortisol mayor a 1,8 microgramos por decilitro, listo, la prueba es positiva, el paciente tiene un hipercortisolismo. La prueba larga o el test de Lidle, lo que hacemos es administrar 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días y también vamos a determinar el cortisol entre las 2 y las 6 horas de la última administración, o sea, a las 2 horas y a las 6 horas. Otra de las pruebas para hacer el diagnóstico es el cortisol en saliva nocturna. Consiste en la determinación de cortisol libre en la saliva entre las 11 y las 12 de la noche y lo determinamos en 2 días diferentes. Se supone que a esa hora el cortisol está disminuido por el ritmo circadiano. Si el paciente tiene un hipercortisolismo, tenemos una pérdida del ritmo circadiano, por lo tanto, evidenciamos el hipercortisolismo, estamos ante un síndrome de Cushing. ¿Se entendió eso? El primer paso es evidenciar la existencia del exceso de cortisol. Nosotros tenemos un síndrome de Cushing clínico. Nos llega el paciente con la jiba de búfalo, la plétora facial, las estrías rojo-vinosas, lo vemos y decimos, la pucha es un síndrome de Cushing. Hacemos la supresión con la dexametasona o el CLU de 24 horas. Con este CLU, ¿yo qué hago? Determino si existe el hipercortisolismo o no. ¿Qué voy a decir? No hay, sí hay, o es posible o un pseudo Cushing. A todo esto voy a usar las pruebas de segunda línea, el ritmo de cortisol con la supresión de la dexametasona con 2 miligramos. Podemos hacer ahí el test de Nugent. Bien, si yo sigo teniendo un hipercortisolismo, voy a decir, listo, esto es síndrome de Cushing. O voy a decir, si no tengo el hipercortisolismo, listo, no hay Cushing.
Listo, con esta primera parte yo ya puse en evidencia la existencia del hipercortisolismo. Ahora yo tengo que saber de dónde viene este hipercortisolismo, de la hipófisis, ectópico o de la glándula suprarrenal. ¿Qué vamos a hacer? Un test para medir la ACTH y vamos a utilizar la supresión con dexametasona con 8 miligramos. Si yo mido la ACTH, o sea, solicitamos ACTH y la ACTH es no detectable, o sea, los valores son mínimos, no se detectan o la ACTH está disminuida, la causa es suprarrenal. ¿Por qué? Porque el cortisol que sale de la suprarrenal me inhibe el eje y la ACTH está no medible. Si la ACTH es medible, o sea, si yo tengo ACTH, ¿qué significa? Que el eje no está inhibido. Por lo tanto, tengo o un ACTH ectópico o un ACTH en exceso crónico. Pero ahora bien, si yo tengo una ACTH medible y la supresión del cortisol ha sido positiva, ¿yo qué voy a tener? Una enfermedad de Cushing. ¿Esto qué significa? Que el eje no se ha inhibido, bien, por lo tanto la ACTH es medible, pero que se ha inhibido la producción de cortisol. Por eso es ACTH medible, supresión positiva. ¿Qué puedo tener? Enfermedad de Cushing, que es lo más frecuente, o un ACTH ectópico, que es raro. Bien, ahora yo ¿qué hago? Una gamografía en senos petrosos para ver si tenemos Cushing o un ACTH ectópico. Lo importante es que nosotros lleguemos a esta parte donde digamos, ¿esto es Cushing o es ACTH ectópico? Si nosotros tenemos pacientes con prueba negativa y alta posibilidad de Cushing, vamos a hacer las pruebas de segunda línea. ¿Bien? Cortisol sérico nocturno y también la prueba combinada con la supresión con 2 miligramos de dexametasona más el estímulo con la corticotrofina, que es el test de Lidle. Y ahora bien, me llega mi paciente con la clínica de síndrome de Cushing. Yo diagnostico el hipercortisolismo. Prueba de primera línea, el CLU, la prueba de supresión débil con dexametasona, el cortisol salival nocturno. 2 pruebas positivas de estas me dice que tengo síndrome de Cushing. Ahora no, ninguna de estas, todas son pruebas no concluyentes. ¿Qué significa? Que el cortisol libre urinario está elevado pero no más 3 veces, que la prueba de supresión no es mayor a 1,8, que está elevado pero no tanto, y el cortisol salival nocturno lo mismo. Voy a ir a las pruebas de segunda línea. Cortisol sérico nocturno más la supresión débil o el test de Lidle más la corticotrofina. Y con esto voy a confirmar síndrome de Cushing. Voy a determinar la ACTH. Si está suprimida, o sea, si el valor es menor a 5 picogramos por mililitro, es un Cushing ACTH independiente. ¿Qué significa esto? Que tengo el cortisol elevado, pero la ACTH está baja, o sea que no depende de la ACTH. Si la ACTH está elevada, es un Cushing dependiente. ¿Esto qué es? Que como la ACTH está elevada, el cortisol está elevado. Se disminuye el ACTH, disminuye el cortisol. El tratamiento siempre nosotros, una vez que hemos localizado la causa, debemos hacer estudios por imágenes para determinar si existe algún tumor o existe alguna patología que me pueda estar provocando esto. Los carcinomas suprarrenales, que suelen ser la causa generalmente, cuando no podemos realizar una resección vamos a utilizar mitotano. También si tenemos un tumor de pulmón, un cáncer pulmonar, eso vamos a utilizar la radioterapia porque la disminución del tumor también me disminuye lo que va a ser el Cushing. Si no se puede resecar el origen de la ACTH, el tratamiento farmacológico es con cetoconazol o mitotano. Y en algunos casos se realiza una suprarrenalectomía total bilateral para controlar el hipercortisolismo. O sea, sacamos una parte de la glándula suprarrenal. Otra de las patologías que presenta la glándula suprarrenal es el hiperaldosteronismo. Bien,
Recién vimos Cushing, que el Cushing es un exceso de cortisol, el hiperaldosteronismo es un exceso de aldosterona. Bien, cuando es primario es por una secreción autónoma de la glándula suprarrenal, mientras que secundario es cuando tenemos un estímulo extra suprarrenal que me lleva al aumento de la aldosterona. Por ejemplo, un aumento en la secreción de renina. La renina, recuerden que se producía en el riñón, por lo tanto íbamos a tener que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el que va a estar alterado. En el hiperaldosteronismo primario, la principal causa es el adenoma suprarrenal productor de aldosterona o síndrome de Cohn. Pero también puede ser un hiperaldosteronismo idiopático por una hiperplasia micronodular o unilateral o bilateral o macronodular, un hiperaldosteronismo primario remediable con glucocorticoides, que es el síndrome de Sutherland, o también un carcinoma suprarrenal productor de aldosterona. Mientras que las causas secundarias tienen que ver con las patologías renales, por lo que puede ser ya sea un síndrome perdedor de sal o la pérdida de sodio, una depresión de volumen como es una hipovolemia, disminución del flujo sanguíneo renal o una hipersecreción de renina por un tumor renal. Las manifestaciones clínicas del hiperaldosteronismo es básicamente la hipertensión hipopotasémica. Nosotros ya hemos visto el tratamiento, hemos visto ya uno de los trastornos del metabolismo, un trastorno hidroelectrolítico, perdón, que era la hipopotasemia o la hiperpotasemia. Si yo tengo un paciente que cursa con hipertensión, siempre yo debo averiguar la causa de esta hipertensión, porque si bien el 95% de los casos es idiopático, hay un 5% que responde a otras causas. Una de estas causas es el hiperaldosteronismo. Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso con una hipopotasemia, estoy ante la presencia de un hiperaldosteronismo. ¿Cómo vamos a distinguir la hipopotasemia? Por la misma clínica, la debilidad muscular, las miopatías proximales, las parálisis y también la tendencia a la hipernatremia, ya sea como por una alcalosis metabólica o la retención de sodio, la pérdida de agua, etc. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del hiperaldosteronismo? Poniendo en evidencia el aumento de la aldosterona. Lo que se usa es la cuantificación simultánea de renina y aldosterona. Bien, es una relación. Se saca un índice, una razón, perdón, de aldosterona-renina. Si esta razón es mayor a 750, vamos a decir que es positiva. Y tenemos que ver si la aldosterona está aumentada o normal. ¿Qué tenemos que encontrar? Que esté aumentada. Entonces, si la aldosterona está aumentada, tenemos un hiperaldosteronismo. Si lo que está aumentado es la renina, lo que vamos a tener es un reninismo primario, por ejemplo. Nosotros ya evidenciamos el aumento de aldosterona. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar la causa. Viene del riñón, viene de la hipófisis, viene de un carcinoma suprarrenal. Entonces, lo que solicitamos son los estudios por imagen. Bien, podemos solicitar una resonancia magnética que me ponga en evidencia la existencia de algún tumor suprarrenal. ¿El tratamiento cuál va a ser? La extracción del tumor, la resección quirúrgica. Bien, y lo que se puede utilizar es lo que se puede realizar es la suprarrenalectomía. Por otro lado, también podemos utilizar lo que es la eplerenona, que es un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la eplerenona? Para disminuir el efecto de la aldosterona, no para reducir la cantidad de aldosterona. Y también se puede utilizar la amiloride, que es un antagonista de los conductos cálcicos, exactamente para lo mismo, para reducir los efectos o las manifestaciones clínicas de la aldosterona, pero siempre tenemos que tratar la causa primaria. Otra patología ahora de la glándula suprarrenal es justamente lo contrario a lo que hemos venido viendo, la insuficiencia suprarrenal, ya sea por una enfermedad de Addison, que consiste en la destrucción de la glándula suprarrenal, por una enfermedad hipotalámica o hipofisaria, como puede ser un microadenoma que me ocasiona un déficit de ACTH o de la CRH, o una supresión prolongada del eje hipotálamo-hipófisis adrenal,
por ejemplo, en la administración excesiva, prolongada y mantenida de los glucocorticoides. Etiología puede ser primaria, secundaria o terciaria, primaria o central. Y en la primaria, ¿qué vamos a tener? Las adrenalitis autoinmunitarias, ¿bien? Las insuficiencias suprarrenales aisladas, las que son de causa infecciosa, como puede ser por un síndrome fúngico, por una infección fúngica, perdón, por la tuberculosis, por VIH, por sífilis. Otra de las causas primarias van a ser también las enfermedades metastásicas, ya sea un cáncer de pulmón, un cáncer de mama que haya hecho metástasis en la glándula suprarrenal. Fármacos como el ketoconazol, la rifampicina, fenitoína, los barbitúricos, una adrenoleucodistrofia o adrenomielineuropatía, que son las famosas enfermedades raras, una hipoplasia adrenal congénita. Por eso también nosotros solicitamos en el test del talón para medir justamente si hay una hipoplasia adrenal congénita o no. Entre las causas centrales, secundaria y terciaria, secundaria un panhipopituitarismo, el paciente nazca con un hipopituitarismo, o sea, con una disminución de la glándula pituitaria, tumores hipotálamo hipofisarios, enfermedades infiltrativas, el síndrome de Sheehan, los déficits congénitos de las hormonas hipofisarias, los déficits aislados de ACTH, los fármacos como el acetato de megestrol, y terciaria la suspensión brusca de la administración crónica de glucocorticoides o un síndrome de Cushing que se ha curado. Por ejemplo, por eso es que también los pacientes que consumen glucocorticoides deben hacer una retirada del fármaco de forma paulatina. O sea, esta semana 10, la otra semana 5, la otra semana 2,5, hasta que finalmente lo vayan dejando. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a activar el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. La clínica de la insuficiencia suprarrenal va a ser la hipotensión, las pigmentaciones de la piel, como puede ser parecido a la catosis nigricans, los trastornos gastrointestinales, como son los dolores abdominales, las náuseas, los vómitos, la pigmentación de los pliegues y las cicatrices, como una hiperpigmentación en los queloides, debilidad muscular, hipoglucemia, hiponatremia, calcificación de los cartílagos y la pérdida de peso. A nivel del laboratorio lo que vamos a encontrar es hiponatremia. Y si tenemos hiponatremia, por lo tanto existe una hiperpotasemia, activación de la bomba sodio-potasio. Y si hay hiperpotasemia, también hay una acidosis metabólica. Suele cursar con hipoglucemia, porque existe un déficit de cortisol y de la GH, de la hormona GH. Y vamos a encontrar anemia normocítica, linfocitosis y eosinofilia. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Determinando el déficit de cortisol plasmático basal. Tenemos una clínica sugestiva. Yo pienso que puede este paciente estar con una insuficiencia suprarrenal. Voy a medir el cortisol a las 8 de la mañana. El cortisol tiene que estar elevado, porque cuando uno se levanta es cuando el cortisol está más alto. Si es mayor a 18, listo, descartamos insuficiencia suprarrenal. Si es menor a 3,5, diagnosticamos insuficiencia suprarrenal. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a medir la ACTH. Si la ACTH está elevada, insuficiencia suprarrenal primaria. Y si está disminuida, insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero ¿qué pasa si el cortisol me da en un valor intermedio? Por ejemplo, entre 3,5 y 18. Vamos a hacer un test de estimulación. Si sospechamos insuficiencia suprarrenal primaria, lo que hacemos es administrar ACTH intravenosa y vamos a medir el cortisol. ¿Bien? ¿Qué tiene que pasar con el cortisol? Se tiene que elevar. Y si sospechamos insuficiencia suprarrenal secundaria, lo que vamos a encontrar es una hipoglucemia insulínica. Diagnóstico. Insuficiencia primaria, la ACTH basal va a estar aumentada, la respuesta del cortisol tras la administración de ACTH va a estar disminuida y la respuesta de la aldosterona va a estar disminuida. Mientras que si es secundaria, la ACTH va a estar disminuida porque es la glándula hipófisis la que está fallando, la respuesta del cortisol puede estar disminuida o aumentada y la aldosterona va a estar aumentada.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? La insuficiencia suprarrenal nos lleva a pensar que existe déficit de dos cosas, de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Por lo tanto, debemos administrarle al paciente estas dos cosas, glucocorticoides y mineralocorticoides. Vamos a administrar como glucocorticoide la hidrocortisona. Bien, 2 a 3 veces al día. Como nosotros estamos poniendo glucocorticoides, hidrocortisona en dosis baja, no tiene un efecto mineralocorticoide. Por lo tanto, vamos a administrar también un mineralocorticoide, como es la fludrocortisona, 1 vez al día. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria solita, ¿qué administro? El glucocorticoide, que es la hidrocortisona, más el mineralocorticoide, que es la fludrocortisona. Pero a ver, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una crisis suprarrenal? Aquí lo que vamos a hacer es infundir hidrocortisona en altas dosis. Como ahora estamos infundiendo la hidrocortisona en altas dosis, este glucocorticoide tiene efecto mineralocorticoide también. Por lo tanto, no le vamos a administrar al paciente la fludrocortisona porque la hidrocortisona hace el efecto de los dos. Bien, y vamos a administrarle también 1 a 3 litros de suero salino, o sea, de solución fisiológica, o suero glucosado durante las primeras 12 horas, según el grado de deshidratación que presente el paciente. Si nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal secundaria, no vamos a requerir mineralocorticoides, solamente le vamos a administrar al paciente los glucocorticoides, la hidrocortisona. Y eso es todo lo que nosotros debemos saber de endocrino. Es todo lo que hemos visto en clínica de cuarto, no se enrosquen mucho y manejen bien el tema de los diagnósticos.